Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión donde vamos a resolver nuestro ejercicio integrador, el número 3, nuestro último ejercicio del curso. Este ejercicio tenía la finalidad de hacer un repaso completamente general de todo lo que hemos visto en el curso, desde operaciones básicas, sumas, restas, multiplicación, división, el uso de paréntesis, nuestro análisis básico, además, eh, contar puntos y, sumar puntos y, pero sobre todo en la parte del sí condicional. El ejercicio consta de una hoja donde en la parte superior tenemos nosotros los datos y en la parte de abajo tenemos nosotros una tabla. Además, todas las instrucciones para realizar los cálculos se encuentran un poco más abajo. Usualmente toda esta información la pondríamos en otra hoja, pero para que sea mucho más sencillo visualizarlo todo junto, decidimos ponerlo aquí. Recuerden que todas nuestras fórmulas, todas nuestras funciones deben de tener la capacidad de resolver cada una de las situaciones que se le presenten en el futuro sin necesidad de volver a ingresar un solo dato. Cuando yo arrastre mi fórmula, debe de poder resolver cada una de las situaciones. Además, como se ha manejado dentro de todo el curso, había un par de detalles que ustedes tenían que verificar. De entrada, si ustedes observan las fechas dentro de este curso, van a notar que el primer registro en la fecha de salida tiene el año 2018. Este tipo de detalles, cuando nosotros generamos la información, tenemos completamente la decisión de saber si está incorrecto o no. Pero normalmente a nosotros nos envían la información y no podemos arbitrariamente cambiar este tipo de datos. Lo que tengo que hacer es ir con el responsable de la información y preguntar si efectivamente este es el dato correcto o no. En este caso, el dato correcto es, nuevamente, 2012. Cuando son pocos registros, no tengo ningún problema en revisar la información de forma manual. Ahora bien, las instrucciones para días de hospitalizado. Nos dice qué es la diferencia entre la fecha de salida y la fecha de ingreso. Recuerden que para Excel en todo momento las fechas es un formato visual, que yo lo puedo cambiar para que se vuelva un número. Para Excel es un número, para nosotros se ve como una fecha, pero eso es simplemente por el formato. La celda del lado derecho tiene un formato general, la celda del lado izquierdo tiene un formato de fecha. Entonces, para Excel, este tiene un valor numérico que corresponde al día 39.623. Por lo tanto, para Excel es muy fácil realizar una resta donde le diga la fecha de salida menos la fecha de ingreso, y esto me va a arrojar el número de días que ha permanecido este paciente dentro del hospital. La segunda dice el costo de hospitalización. El valor de un día de hospitalización es de 1785.25. Este dato lo tengo dentro de mi tabla en la parte superior. Por lo tanto, el costo de hospitalización es el número de días por el costo que tenemos. Recuerden que esta fórmula la voy a arrastrar hacia abajo. Cuando voy hacia abajo, el indicador de fila va cambiando. Vamos a modificarlo. El indicador de fila va cambiando. Y no quiero que cambie, quiero que siempre tome el dato de la fila número 5. Siempre va a ser la columna H, eso no va a variar, pero el dato de la fila 5 no quiero que se vaya modificando. El primer dato es el número de días. El número de días por pacientes va a ir cambiando. Por lo tanto, este dato me interesa que se vaya adaptando al número de días de cada paciente. El costo de hospitalización no, ese es un costo constante. Nuevamente la instrucción es
El valor de un día de hospitalización es de 1785.25. Si esta persona estuvo 162 días, debe un total de 289.210.50. Recuerden utilizar el formato estilo millares. El formato de estilo millares nos cambia la forma visual a 2 decimales y además agrega separadores de miles, millares, millones, etc. El subtotal. El subtotal nos dice que es la suma del costo de hospitalización más los costos extras. En la columna F yo tengo costos extras. Es una suma. Para calcular el monto de descuento. En esta parte, el monto del descuento tiene una variable o pueden ser dos casos. Si el paciente es parte del primer convenio, recibe un 25%. Si el paciente es parte del segundo convenio, recibe un 10% de descuento. Nosotros en la columna H podemos observar que nos indica por cada registro a qué convenio pertenece cada uno de estos pacientes. En la parte superior nuevamente tengo un cuadro donde me dice el primero recibe el 25% y el segundo recibe el 10%. Ahora bien, hay que notar que en la parte superior dice primero y en la parte de mi tabla, en este espacio, no dice primero, dice primer. Recuerden que para Excel sí es diferente decir primero, decir primer. Los acentos y la puntuación también hacen un cambio, al igual que los espacios al final de la palabra. Son cosas que tenemos que detectar de antemano. Aquí tenemos dos opciones. Número 1, escribimos manualmente la palabra primer. O número 2, en vez de utilizar la palabra primer, vamos a utilizar la palabra segundo, ya que esta sí se encuentra escrito de la misma forma en ambos lugares, tanto fuera de mi tabla como dentro de mi base de datos. Entonces, si el contenido de la celda H9, recuerden que en la columna H nos muestra si tengo o no, más bien qué tipo de convenio tengo para este primer paciente. Es igual, voy a utilizar la referencia a la palabra segundo. Si el contenido de la celda H9 es igual al contenido de la celda H6, no lo vamos a olvidar fijar, entonces es el descuento del 10%. Si no pertenece al segundo, pertenece al primero. No olviden fijar. Ahora, ya que encontramos el porcentaje de descuento que le corresponde a cada uno de ellos, lo debemos de multiplicar por el subtotal. De esta forma vamos a encontrar nuestro valor a descontar. El total a pagar con IVA. Total a pagar con IVA es el monto de la diferencia entre el subtotal y el monto de descuento, aumentando el 16%. Para esto nosotros vamos a primero realizar una resta, la diferencia entre el subtotal y el monto del descuento, y todo esto lo vamos a multiplicar por 1.16. Recuerden que el 1.16 quiere decir un incremento del 16%. El 100% corresponde a una unidad, el punto 16 corresponde al 16%. Vamos a arrastrar nuestras funciones para ver que se estén ejecutando de forma correcta. Recuerden que estos símbolos corresponden a un error de ancho. Simplemente selecciono las columnas que lo tienen, presiono doble clic y ya se extienden de forma que ya no se vean múltiples signos de gato. Hasta aquí, esta parte únicamente hemos utilizado un sí condicional para determinar el monto del descuento. Todo lo demás han sido operaciones y el uso correcto de paréntesis.
Para la próxima cita, aquí tenemos una indicación que nos dice que se determina en base al medicamento aplicado a partir de la fecha de salida. Eso quiere decir que el paciente 1 salió el 25 de junio del 2012. Pasó 162 días y su siguiente cita, como este paciente recibió el medicamento A, tiene que venir en 30 días. Aquellos que vinieron, que les dieron el medicamento B, son dentro de 45 días. Se aplica medicamento A, 30 días, medicamento B, 45 días. Nuestra fórmula sigue siendo un sí condicional, donde voy a comparar. Puedo hacerlo de esa forma, colocando el valor, o puedo dirigirlo a la celda. No olviden fijar. En el caso de que sea A, 30 días, no olviden fijar su celda, 45. En este momento voy a presionar Enter para ver que esté funcionando mi fórmula correcta. En este momento únicamente me tiene que indicar el número de días. Al dar doble clic puedo observar que efectivamente los que están con el medicamento B me indica 45 y los que están con el medicamento A me indica 30. Pero no nos están pidiendo eso, nos están pidiendo la fecha de su próxima cita. Aquí lo que tendría que sumar es la fecha de salida. Esto es lo que nos indican aquí. Se determina en base al medicamento aplicado a partir de la fecha de salida del paciente. Entonces, si yo le sumo a la fecha de salida del paciente los 30 o 45 días, observen cómo hace un momento únicamente me arrojaba el número 30. En este caso, ya me está arrojando la fecha que le corresponde. Dependiendo de la versión de Office que estén ustedes utilizando, puede ser que en vez de mostrarles este dato, les muestre este valor. El valor es correcto. Recuerden que lo único que tengo que hacer es cambiar al formato de fecha que yo desee. El valor 39.653 corresponde al día que es 25 de julio del 2012. El 25 de junio del 2012, 30 días después, es 25 de julio de ese año. De esta forma ya tengo yo todos y cada uno de los valores resueltos. Recuerden que una vez que tengo mis datos resueltos, necesito comenzar y siempre realizar mi análisis básico. El análisis básico lo que me va a permitir es tener una cifra control y responder dudas muy básicas que siempre se van a presentar, como qué paciente es el que pagó más, qué paciente es el que pagó menos. Todo este tipo de cuestiones siempre nos va a ayudar a presentar información mucho más puntual. El análisis básico consta del total, el promedio, máximo, el mínimo, la desviación estándar y la varianza. No olviden que siempre es mucho más sencillo fijar los valores, dar el formato desde un inicio para que todo se vaya replicando de forma automática hacia abajo. Y sea mucho más presentable. Voy a dar doble clic para arrastrarlo y únicamente voy a cambiar la parte de vista, me falta mi barra de fórmulas y voy a cambiar la palabra clave como lo hemos venido haciendo todo el curso. Recuerden que la varianza es un número tremendamente grande, no hay ningún problema que nos salga así. Hasta aquí terminaríamos esta última parte de nuestro curso.
Voy a volver a revisar cada una de las fórmulas un poquito más en grande para que se vean perfectamente bien en su monitor y no tengan ningún problema. Entonces, días de hospitalización. Quedamos que es la diferencia. Esto es una resta. Donde tenemos C9 menos B9. El costo de hospitalización es el número de días por el costo por día. En este caso nosotros tenemos en la parte superior, en la celda H5, el costo por día. Simplemente multiplicamos la celda del lado izquierdo, en este caso T9, por H5. Sin olvidar fijar nuestra celda para que cuando arrastramos siempre tome el valor que le corresponde. El subtotal es la suma del costo de hospitalización más el costo extra. Para el monto de descuento, primero vamos a determinar cuál es el que le corresponde. Recuerden que en este caso yo utilicé la palabra segundo. Eso es el contenido de la celda E6. Una vez que localizo qué porcentaje le corresponde, lo vamos a multiplicar por el valor de la celda G9, que es el subtotal del paciente. El total a pagar con IVA es la resta del subtotal menos el monto del descuento. Como nos lo están pidiendo con el IVA incluido, lo vamos a multiplicar por 1.16. En el caso del medicamento, es nuestro valor referencia. Si el valor del medicamento es igual a la letra A, en este caso la letra A se encuentra en la celda B5, coma. Recuerden, el sí condicional tiene tres argumentos. El primero, una prueba lógica. La prueba lógica se compone celda comparar, símbolo de comparación y valor contra el cual lo voy a comparar. Este tercero puede ser otra celda sin ningún problema, como lo es en este caso. Coma. Si mi prueba lógica se cumple, ¿qué valor va a recibir? C5. La celda C5 contiene 30 días. Si mi prueba lógica no se cumple, ¿qué valor va a recibir? Esto es, valor si es falso. Entonces, la celda C6 contiene 45, que es el número de días, si el medicamento es B. Una vez que determinamos este valor, le vamos a sumar a la fecha anterior nuestro valor encontrado para que nos arroje la fecha de próxima cita. Y bueno, con esto terminaríamos nuestro tercer ejercicio integrador. Si tienen cualquier duda, por favor, a través del portal de Envirsa, los espero con sus comentarios y si no, en nuestro grupo de WhatsApp también lo podemos ver. Muchas gracias por su atención. Nos vemos.